Qué bueno porque no nos ponemos de acuerdo y Dios nos habla, ¿no? Jaime comenzó esta mañana dando la bienvenida y hablando de la necesidad que tenemos de ocupar nuestro lugar, de hacernos cargo, de edificar juntos la casa del Señor. Y es una palabra que a mí me desafía, ¿no? Porque ocupar mi lugar demanda mucho más que sentarse en una silla. Porque lo primero que tengo que definir en realidad es cuál es la silla correcta. Y después hacerme cargo de lo que significa estar ahí. Pero además, justamente, hacerse cargo de cumplir la voluntad de Dios y de ocupar los lugares que Dios nos pone como Él espera, también demanda de un trabajo y un proceso que es necesario en la construcción de una vida consagrada a Dios, como cantábamos recién. Y el pasaje que usamos de base para esa palabra, ocupa tu lugar, que está ahí en Nehemías 7, continúa la historia, ¿sí?, con el relato de el pueblo de Israel, después de haber hecho el censo y haber determinado cuántos eran y haber determinado quiénes iban a ocupar distintos lugares en la ciudad de Jerusalén, etcétera, etcétera. El pueblo se reúne, dice la palabra ahí en Nehemías capítulo 8, a escuchar la ley, ¿sí? Y Nehemías, Esdras y los escribas, los levitas, empezaron los líderes a leerle la ley al pueblo y interpretarla. ¿Por qué esto? Porque venían de 70 años en el exilio, pero de otros 700 antes de haber estado dando vueltas en la tierra propia a espaldas de Dios, sin escuchar la voz de Dios. El pastor Horacio Fischer nos decía, lo menciono a él porque la verdad es que yo no lo analicé, así que me tomo de lo que él nos transmitía hace 2 meses atrás, que los 70 años que estuvieron fuera de Israel era el descanso por el 7º año de los 700 que no habían hecho descansar la tierra. Está diciendo bien. Cada 7 años, cada 6 años tenían que hacer descansar una, ¿sí? Y no lo habían hecho descansar durante muchos años. Y entonces después Dios se cobró 1 año por cada uno de los que no habían hecho descansar la tierra. Y dijo, hacemos descansar la tierra durante 70 años. Y entonces el pueblo se estaba reencontrando con la ley después de muchos años de no escucharla, de no ponerla en práctica en todo lo que esa palabra implicaba, significaba, determinaba para la vida del pueblo de Israel. Y eso llevó, capítulo 9, a un tiempo de confesión de pecados, que se remonta muy atrás, porque Esdras empezó a confesar los pecados del pueblo desde atrás. Y en ese confesar también de alguna manera fue enseñándole al mismo pueblo la razón por la que estaban donde estaban. Y concluye diciéndole a Dios, somos esclavos en la tierra que vos nos prometiste. Y estamos pagándole a otros en el lugar que vos nos diste a nosotros. Somos siervos en el lugar que vos nos pusiste para ser dueños, para ser reyes por nuestro pecado. Y después continúa renovando votos y diciéndole a Dios, a partir de ahora nos comprometemos a corregir el camino. El año pasado fue para nosotros un año de mucha palabra, de
estudiar la palabra, de volver sobre la palabra, y de hecho hemos recibido tremenda palabra durante el año pasado. Tenemos un trabajo pendiente que yo espero que lo concretemos, y es que vamos a reunir toda la palabra del año pasado en un compendio para tenerla y poder revisarla y poder volver sobre ella una y otra vez. Hay mucha riqueza en todo lo que Dios nos habló el año pasado. Pero no sirve de nada si la palabra no nos lleva a la acción. Hay una preocupación muy grande que tenemos en el equipo pastoral, y es que notamos que el enemigo se ha ensañado en este último tiempo con las familias. Y por supuesto, a veces recibimos una familia que llega a la iglesia con su necesidad, con su conflicto, con su crisis y con la necesidad de que Dios trate en la familia. Pero más aún nos preocupa cuando eso está ocurriendo adentro, en los que ya hemos conocido la luz, pero por nuestra debilidad humana, por nuestro error, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra negligencia, a veces voluntaria, a veces podríamos ponerla entre comillas involuntaria, o sin el ánimo deliberado de hacer las cosas mal, pero no dándonos cuenta a tiempo de que hemos perdido el camino, nos hemos extraviado. Entonces el enemigo va tomando lugar y de pronto un día nos encontramos con que estamos lejos, muy lejos de los planes de Dios. Y yo creo que la palabra esta, ocupa tu lugar, va mucho más allá del templo, va mucho más allá de la congregación, va mucho más allá del cartel que le podamos poner este año afuera de la iglesia y que nos identifique como yo soy parte de la iglesia, acércate a la vida, que está ahí en la calle España. Va mucho más allá de la tarea que podamos desarrollar acá. Va mucho más allá de adoración, va mucho más allá del Club de Amigos de Jesús, va mucho más allá de los trabajos que, como bien dijo Jaime, vamos a hacer este martes. Vamos a terminar de planificar ya el trabajo de armado de toda la acustización de este lugar, y si Dios quiere, esta semana ya tienen que estar empezando con las tareas de revoque en el frente, que bueno, la vuelta de las fiestas ha demorado a los constructores un poco, pero tenemos el deseo de que esta semana ya se concrete y empecemos con esos trabajos. Y está re lindo eso. Pero el propósito de Dios para nuestra vida va mucho más allá. Y comienza mucho antes. Va mucho más allá de la iglesia y comienza mucho antes de la iglesia. Y por eso es que quiero hablarte esta mañana de la necesidad de que empieces por casa. Perdón. Por eso el título del mensaje hoy es Empecemos por casa, ¿sí? Timoteo, la carta de Timoteo, en realidad escrita por el apóstol Pablo, menciona ahí en el capítulo 3 que el que anhela obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario que, y da una serie de características que aquel que anhela obispado debe cumplir. Y entonces alguno me dirá, pero yo no quiero ser pastor, no quiero ser obispo, no quiero ser el papa. Y es verdad que uno lee el contexto y da a entender de alguna manera una función eclesiástica, aunque de nuevo, la iglesia es mucho más que las cuatro paredes. La iglesia es la manifestación en la tierra del cuerpo de Cristo y de todo lo que eso implica. Por eso la iglesia puede ser tu trabajo, la iglesia puede ser tus amigos, la iglesia puede ser el ámbito donde desarrollas tu hobby, aquellas cosas que te gustan, y por supuesto la iglesia empieza en tu casa. Y eso es lo que el apóstol Pablo le cuenta a Timoteo. Y entonces nadie puede ir con el deseo de un obispado más allá si primero no está ejerciendo el buen obispado en su casa, ¿sí? Y da una serie de características ahí. Entonces habla, entre otras cosas, como prioridad 1 de la fidelidad a la esposa, y después dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, etc. Y como les decía recién, entonces nosotros estamos muy inquietos por esto con el equipo pastoral, con Rosa estamos orando muchísimo por esto, y
coincido plenamente con Jaime en que necesitamos ponernos metas para este 2015, pero creo que no nos podemos poner metas más allá si primero no empezamos por ponernos metas en nuestro hogar. Y la verdad es que no quisiera hablarte de otras metas antes de hablarte de la importancia de que te propongas en tu hogar metas. Dice Efesios capítulo 5, voy a leer 5 del 21 al 28 y después salto al capítulo 6 del 1 al 4. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Cerra tus ojos ahí y yo, Señor, una vez más oro, te pido, Padre, que esta palabra sea semilla que cae en tierra fértil, que dé fruto a 100 por 1 en nuestras vidas, para que podamos fructificar fruto que dé honra a tu nombre, para que nuestras casas sean el primer lugar donde ocupemos el lugar que nos has asignado y que nuestro hogar sea la primera y mejor expresión de tu reino en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo empieza hablándole a las esposas. Y yo, que soy así medio sistemático, agarro el pasaje y lo desmembro como está. Así que primero le vamos a hablar a las esposas. Y algunas chicas dirán, pero yo no estoy casada todavía. ¿Qué mejor que aprenderlo hoy? Y no tener que aprenderlo después con muchos golpes y dolores de cabeza. Qué buena oportunidad que tenés, si todavía no te casaste, de aprender estas cosas y encaminarte en la bendición de Dios a tiempo. Es decir, antes de tener que corregir. Y para los que dicen, pero yo ya estoy tan pasado de años de casado y tengo tanta para corregir que ahora me cuesta. Miren, capítulo 8 de Nehemías, en un momento los líderes que le estaban leyendo la palabra al pueblo se detienen y le dicen, no se entristezcan, no se angustien, porque de pronto era tanto lo que se les estaba revelando de las cosas que tenían que corregir, que evidentemente el pueblo se estaba empezando a angustiar, a poner mal. Señor, estamos lejos de tu voluntad. Y entonces los líderes le dicen, no se entristezcan. Este no es tiempo para llorar, no es tiempo para angustiarse, es tiempo para gozarse. Qué bueno que Dios nos da una nueva oportunidad de ponernos a cuenta con Él. Entonces, si estás sentado esta mañana, si estás sentada esta mañana acá, es porque seguro Dios te está dando una nueva oportunidad. Quizá hay cosas que no pueden volver atrás, pero aún así, asumiendo las consecuencias de aquello que no se puede cambiar, Dios te da la oportunidad de determinar que de acá hacia adelante puedas encaminar tu vida en la bendición de Dios. Y de eso se trata. Amén. Esposa, ocupa tu lugar. Dicen los Sinali que lo más importante, lo que más necesita un hombre, la necesidad más importante para el hombre es el respeto. ¿Sí? Es el reconocimiento, el respeto. Y evidentemente Pablo sabía esto y parece que ya era un problema en la iglesia primitiva, en los tiempos de la iglesia primitiva. Y entonces le dice a las mujeres efesias, honren a sus maridos, ¿sí? Honren a sus maridos. Yo creo que la falta de honra en el hogar es una de las principales razones para que un marido ponga el ojo afuera.
Y esto no es justificativo para los maridos, ¿sí? Y no estamos hablándole ahora a los maridos, estamos hablándole a las esposas. Y lo aclaro, ¿sí? Porque tenemos la tendencia natural a trasladar las culpas, a proyectar las razones en los demás. Entonces ahora te hablo a vos, esposa, y te digo, la falta de honra es una de las principales razones por las que después un hombre mira afuera, porque no se siente valorado, no se siente reconocido en su casa y sale a buscar eso en otro lado. La rutina, la vorágine de la vida, la demanda de los hijos, o no cambian la vida de los matrimonios los hijos cuando llegan a casa. No nos cambian la agenda, la vida, la rutina, los espacios. Yo más de una mañana me levanto y cuando me doy vuelta creo que la voy a tocar a Rosa y lo tengo a Juan Ignacio o a Lucila, ¿no? Y entonces para llegar a Rosa tengo que pasar, ¿no?, la montaña. Y ni siquiera es que uno los trae, vienen solos. Juan Ignacio salta a la baranda de la cuna y aunque se pegue un porrazo que se lo ha pegado, llega llorando pero llega a la cama y se sube. Nos cambian la vida. Y si no nos damos cuenta pronto, los hijos que son la mayor bendición que Dios nos puede entregar, por no poner las cosas en su justo lugar, terminan entorpeciendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra realidad. Porque hay una verdad, y esto es principalmente importante para las esposas. Los hijos no son más importantes que el matrimonio. El matrimonio es más importante que los hijos. Y eso es una mentira que el diablo nos ha ido metiendo para torcernos las prioridades en la familia. Porque un día los hijos se van, pero el matrimonio sigue ahí. Y si el matrimonio está sano, los hijos seguro que van a crecer sanos. Si la pareja está bien en el Señor, los hijos van a tener el amor de los padres, seguro. No podés poner a tus hijos por encima de tu esposo, mamá, esposa. Y por supuesto también la insatisfacción propia de la mujer. Porque a veces el marido sale, labura, está y la esposa está ahí en casa atendiendo a los chicos y no es su proyecto de vida ese. Cuando no sale a trabajar, o igual sale y está. Pero el marido no, que es tan compartimentado ahí, no la atiende, no se ocupa, no está en los detalles. A la esposa le están pasando mil cosas y si ella no habla, no se enteró. Y la esposa espera, toda esposa espera que el marido tenga don de discernimiento, ¿no es cierto? Y entonces como el marido no lo tiene, ella está insatisfecha también porque siente que no es comprendida y entonces también empieza a trasladar eso en reclamos, en distancia, en angustia, en falta de valoración del esposo, cosa que tampoco te excusa, esposa. Pero este combo, sumado a los errores, los descuidos, la desatención del hombre, ¿sí?, en general agrava la situación y entonces el hombre no tiene la honra que necesita de la esposa. Y hay tres cosas que yo creo que son claras de la palabra y son claras de la voluntad de Dios. Primero, la honra de la mujer al esposo no es una opción, es un mandato. La palabra dice, honra a tu esposo. No, si tenés ganas, si te trató bien, si hoy te bendijo, si te preparó el mate cuando te levantabas, honralo. No, honra a tu esposo. Lo segundo, que es más difícil todavía, es que le puso encima estándar Pablo. Y dice, honra a tu esposo, así como la iglesia honra a Cristo. Hay mujeres que aman tanto a Dios que ese amor por Dios termina siendo deshonra para sus maridos. Y esa es la razón que muchos maridos no estén en la iglesia. Porque los maridos sienten que Cristo pasó a ocupar el lugar que a ellos les pertenece. Y está lleno en la iglesia de mujeres así. Porque encontraron en Cristo ese marido
que las valora, las quiere, las entiende, les habla, todo lo que el marido no hace. Y entonces honran a Cristo en vez del marido. Y la palabra dice, así como lo haces con Cristo, lo tenés que hacer con tu marido. Y como te decía antes, creo que ya lo mencioné, el mandato es incondicional. No hay razón alguna para que pongas esta actitud. A veces hay cosas que duelen, sí. Hay cosas que lastiman, sí. Hay cosas que son casi imposibles de perdonar. La verdad es que humanamente yo te digo que sí. Pero lo cierto es que la palabra dice que tenés que honrar a tu marido. Esposo, ocupa tu lugar. También dice los Sinali que la necesidad más importante de la esposa es ser amada y aceptada. Para los que no conocen a los Sinali, son unos pastores preciosos del Chaco que hablan a la familia, que hablan mucho sobre sexualidad, sobre restauración sexual y sobre la pareja, y por eso los menciono, y que han estudiado muchísimo el comportamiento del hombre, de la mujer, de las relaciones interpersonales, familiares, afectivas, y también en todo lo que hace a la sexualidad. Y ellos dicen que para la mujer lo más importante es el amor y la aceptación. Y por supuesto, lo que Pablo te está diciendo acá, varón, cuando te dice ama a tu esposa, va mucho más de decirle te amo, o entregarle una rosa, o comprarle algo que le gusta, o si tenés plata y encima podés darle la tarjeta para que gaste y haga lo que quiera, sin problemas. Eso no es amor. Eso es un suicidio, diría, en algunos casos. Salvo en mi caso. Porque habitualmente en los ítems de la tarjeta, los de rosa siempre son más chiquitos que los míos. Porque me lleva a mí para que pague. No, no es así. Ninguna excusa hay para que le dejes de expresar el amor a tu esposa y tu aceptación. No hay ninguna. Ninguna. La infidelidad del hombre, que como explicó Jesús, primero se desarrolla en la mente, se comete en la mente. Yo entiendo por lo que dice ahí Pablo en Efesios, mancha, deshonra, avergüenza y hasta afecta la santidad de tu esposa. Porque somos uno. Somos uno. Cuando nos unimos somos uno. Y entonces, esposo, no hay ninguna razón para que dejes de amar a tu esposa. No hay ninguna excusa, ningún argumento. Y vuelvo a decirte, el pecado se consuma acá, en la mente. Y acá en la mente batallamos todos contra ese pecado. Todos. Todos batallamos con el pecado de la infidelidad en la mente. Todos. Algunos van más allá y entonces lo consuman. Pero si estás sentado acá y decís yo nunca toqué a otra mujer, quizá eso no significa que no la hayas deshonrado. Y entonces Jesús dijo, de cierto te digo que cuando miraste a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella. Y esto es infidelidad y deshonra a tu mujer. De la misma manera que con la mujer, amar y aceptar a tu esposa es un mandato. Y acá volvemos sobre un concepto también que tanto hemos hablado. Este concepto que se ha metido en nuestra sociedad de que amor es un sentimiento. Les pido a todos que estemos conectados con la palabra y el mensaje. No te distraigas. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Uno decide amar todos los días y decide poner su voluntad
en lograrlo. Uno elige amar. Dios eligió amarnos. Uno como padre elige amar a pesar de todo lo que nuestros hijos puedan hacer. Esa es la razón por la que yo sigo amando amigos con los que tengo tanta distancia todavía. Algunos con los que me he dolido mucho, pero los amo porque un día escogí desarrollar amistad con ellos. Y los amo igual, a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias. Porque el amor es una decisión. Y mucho más en el matrimonio. Y entonces, varón, deja de mentirte a vos mismo. El amor se acaba solo por mi decisión. Y por supuesto que se construye de a dos. Pero si vos vas a vivir echándole la culpa a tu mujer y no te vas a hacer cargo de la parte que te toca, nunca te vas a encontrar con ella a mitad de camino. Y este es el mayor problema que tenemos hoy, que vivimos proyectándole la culpa a los demás, y entonces dice, pero es que ella no viene. Si ella no viene, yo no voy. Y Rosa siempre dice que hay que encontrarse a mitad de camino, ¿no es cierto? Y yo creo que es así. Y entonces, si yo estoy en este extremo y vos estás en el otro, y yo espero que vos te muevas para moverme, no nos vamos a encontrar jamás. Ahora, si yo vengo y camino hasta acá, ya te estoy esperando más cerca. Y a veces quizá hasta es necesario ir a buscar al otro hasta donde está y decirle, te invito a que nos encontremos a mitad de camino. Te acompaño a que nos encontremos a mitad de camino. Y llega el momento de una vez por todas donde los verdaderos machos se pongan los pantalones largos y se ocupen de verdad de tomar las riendas del hogar, de tomar la rienda de sus vidas y de la de sus familias. Esto es que el esposo ocupe su lugar. Ayer tuve el privilegio y la bendición de hacer una flotada por el río Limay. Nos fuimos con mi suegro y con Alejandro Calarco. Y charlando así, mientras íbamos flotando, hablábamos de los hombres que les gusta irse a pescar. Entonces comentábamos que había algunas invitaciones en uno de los tres para ir a pescar. Pero en realidad, de las pocas experiencias que tengo de ir a pescar y de irnos así 2 o 3 días en carpa y estar en ambientes donde hay pescadores, me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, cuando un grupo de hombres se va a pescar, en realidad lo que están haciendo es camuflar el deseo adolescente de irse a chupar, a enfiestarse con los amigos y pasar un tiempo lejos de la esposa sin tener que darle explicaciones y volver después de que se me pasó el exceso, relajado no a mi casa contando la pesca que tuve. Y si encima pesqué algo, le digo a mi esposa, mira, te traje el pescadito para que hagas esta noche. Y esa es la verdad. Y entonces, cuando rechazamos la invitación, encima dice, qué amargo que sos, ¿qué te haces el santito, el buenito, vení? ¿No? Y parece que ser hombre y ser piola es eso. Es esa estupidez. Qué degradación que hemos permitido como hombres para nuestra figura. El verdadero hombre es el que tiene la valentía de poner primero a su familia que a los amigos. Que tiene, no lo voy a expresar por respeto, yo no quiero ser guarango ni mucho menos, pero que tiene su hombría bien puesta para decirle que no a los amigos y no rechazar a la esposa y a los hijos, porque a los amigos, ¿cómo le voy a decir que no voy a quedar como poco hombre? Esposo, ocupá tu lugar de una vez por todas. El estándar que Pablo le pone ahí al hombre es superior al de la mujer. Porque si a la mujer la compara con la iglesia, al hombre lo compara con Cristo. Y dice que nosotros tenemos la obligación de amar y aceptar y honrar a nuestra mujer como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Y sabés qué hizo Cristo por la iglesia? Entregó su vida.
¿Estás dispuesto a entregar tu vida por tu esposa y por tu familia? Y me dirás, pero ¿me tengo que morir? Sí. Morí a tus deseos, morí a tus ganas, morí a tu orgullo, morí a tu egoísmo, morí a la estupidez, a la inmadurez. Sí, tenés que morir, tengo que morir. Tenemos que morir por amor a nuestras esposas, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra casa. El hombre de pantalones largos es como Cristo, honra a su esposa, no esconde nada, la embellece, la ama, la cuida, la protege y la santifica con su actitud intachable. Porque un hombre que ama, es fiel y reconoce a su mujer, la santifica, la honra y hace que los demás digan de ella, mujer bienaventurada y virtuosa. El hombre de pantalones largos se sacrifica por su familia. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Y es lo que nunca entendemos por nuestro egoísmo, que cuando yo me doy y la otra parte también se da, los dos somos bendecidos, honrados, enriquecidos y estamos completos. Hay un principio más que lo voy a compartir ahora en el punto que sigue, pero que hace también a la relación entre el hombre y la mujer. Y es que un principio fundamental de la vida es el de la siembra y la cosecha. Y acá entramos entonces en lo que tiene que ver con los hijos. Dice Gálatas 6, 7, una parte del versículo 7, todo lo que el hombre siembre, eso también segará, ¿sí? La honra a los padres tiene una promesa. El pasaje ahí de Efesios, Pablo hace mención a uno de los 10 mandamientos, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, dice Pablo, este es el primer mandamiento con promesa, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas una vida larga. Este es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que nos vaya bien y que alarguemos nuestros días. Por eso, hijos, y por eso, esposo y esposa, todo lo que sembramos, esto también es lo que vamos a cosechar. Honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento. Y es uno de los 10 mandamientos. Nada que discutir. Nada que discutir. Hijos, tenemos que honrar a nuestros padres. Me alarma ver hijos que maltratan a sus padres. El otro día me mordí la lengua y la reacción cuando vi a un hijo revolearle una trompada a la madre. Les puedo asegurar que me daban muchas ganas de revolearle una trompada yo. Pero como vi que la madre no reaccionó y para mantener la paz, me quedé callado. ¿Cómo un hijo va a tener el atrevimiento de tocar a su madre de esa manera? Y ni hablar en palabras, en diálogos. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. No hay excusas para que no obedezcas esta palabra. No hay condiciones para obedecer esta palabra. Es tiempo de que comiences a honrar a tus padres por todo lo bueno, por todo lo honorable, por todo lo que Dios ha puesto en sus vidas y te bendice. Y también a pesar de todo aquello que no sea ni bueno, ni honorable, ni digno de nombre. Tenés que honrar a tu padre y a tu madre porque es un mandamiento de Dios. Punto. Hay hijos que honran a su padre y a su madre, y ahora vamos a ir un poquito más adelante, porque son mi amigo, es recompinche. Y entonces, como está bárbaro, es mi mejor amigo, mi papá. Entonces sí lo honro. Y claro, ¿cómo lo va a honrar Juancito, mi compañero, si el padre de él es una ortiva? No hay condición, se han cambiado los parámetros. Es tiempo de que seas obediente y es tiempo de que perdones también a tus padres. Tu actitud con tus padres hoy marca tu cosecha en el futuro.
La palabra es clara. Padre y madre por separado, no basta con uno solo. La honra, el amor, el perdón debe dirigirse a ambos, cualquiera sea la situación en la que estás. Y la palabra no termina ahí. Y la responsabilidad creo que de nuevo es aún mayor. Y así como la demanda para los esposos, yo la siento superior a la de las esposas, aunque cada uno tiene que hacerse cargo de la demanda que le corresponda de igual manera. Creo que para los padres también la demanda es mayor que para los hijos. Es importante recuperar la sanidad de los roles. Papá, mamá, tenés que ocupar tu lugar. Está buenísimo que tus hijos te consideren un amigo o una amiga. Lo que es terrible y fatal para la educación, la formación y el crecimiento en madurez de tus hijos es que ellos te consideren más amigo y más amiga que papá y mamá. Primero son papá, primero son mamá y después también somos amigos. Se han tergiversado tanto los roles en la familia que se ha dado pie a una innumerable manifestación de nuevas y pocos saludables actitudes, ¿sí? Como te decía, esto de que los hijos consideran a los padres como amigos, ¿sí? Y los padres que consideran a sus hijos como amigos, esto es peor. Madres que se visten como su hija adolescente y salen igual que su hija adolescente o peor que la hija adolescente. Y que salen de compinches y hasta que compiten con su hija, como dos adolescentes que compiten. Padres que no le dedican tiempo porque viven absorbidos por los trabajos, por el problema, o sus propios deseos egoístas, o sus propias cuestiones, problemas propios, cuestiones personales, problemas de pareja, por supuesto. Padres que no disciplinan porque su propia conducta inmadura les ha hecho perder autoridad. Entonces, si lo disciplino a mi hijo, me tengo que poner a cuenta yo, y como yo no tengo voluntad, no tengo ganas y no me conviene madurar, entonces dejo que mi hijo haga lo que quiera. O para que no me cuestione a mí, entonces yo no lo cuestiono. Y padres que suelen castigar más a sus hijos como una descarga de sus propias frustraciones, de su propio cansancio, de su propio hartazgo, que como una forma objetiva de amor y de disciplina. ¿No te ha pasado esto? Que a veces zamarreás a tu hijo y hasta le das un chirlo o un tirón de orejas, o le hablas fuerte y gritándole con bronca, no porque ya agotó todas las instancias en el proceso de la corrección, sino porque en un momento colmó tu paciencia. Y que reaccionás castigándolo más fuerte cuando estás cansado que cuando tenés paciencia. ¿Y qué culpa tiene tu hijo de que estés más cansado o menos cansado? Si la corrección tiene que ser severa, no importa que estés fresco como una lechuga o que estés reventado. Y si la corrección no necesita ser tan severa, tampoco tiene que ver con tu estado de ánimo. Pero estamos tan sumidos en nuestra propia realidad que reaccionamos más con nuestros hijos por nuestra molestia, por nuestra impaciencia, por lo que nos molesta a nosotros, que por la necesidad que ellos tienen de nuestro amor, nuestra disciplina y nuestra conducción. Lo primero que dice la palabra ahí es no provocar a ira a nuestros hijos. Si somos la causa de su enojo, no podemos ser la herramienta de su corrección. Dios tiene que ser la fuente de sabiduría para guiar a nuestros hijos. Educarlos, disciplinarlos y guiarlos a ellos en Dios nos obliga a revisar nuestra propia vida primero. Yo cada vez que me enfrento a Lucila y a Juan Ignacio, en el momento de la corrección y cuando algo me hace dudar, me doy cuenta que el problema es que primero tengo que revisarme yo. Y que me dé cuenta de eso a veces no significa que me ponga a trabajar automáticamente en lo que tengo que corregir, y ahí está el mayor problema. Porque no hay nada en tu vida y en mi vida que tengamos que corregir de lo que Dios no nos haya hablado, estoy seguro.
y de lo que Dios no te haya mostrado, estoy seguro. Cuando vos estás dispuesto a ser tratado por Dios, no podés echarle la culpa a Dios de ignorancia, de que Él no te habló, de que Él no te explicó, de que no sabías. Tenemos que empezar por casa. Como decía al comienzo, el enemigo está en guerra decidida contra la familia. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que dinamitar la familia es dinamitar tu propósito, es dinamitar mi propósito. Él sabe que destruir tu familia es destruir el fundamento, es destruir las bases de los planes de Dios para tu vida. Es distraerte, es sacarte de foco, y eso es lo que el enemigo quiere. Si no tenemos paz en el hogar, ¿cómo vamos a sembrar la paz afuera? Si no tenemos paz en nuestras vidas, ¿cómo vamos a ser canales de Dios para que la bendición de Dios fluya? Ocupá el lugar que Dios diseñó para vos como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija. Amá a los tuyos, cuidalos, valoralos, respetalos y honralos. ¿Qué significa esto, Sergio? ¿Que tengo que pasar por alto todas las que me hizo? No. ¿Que entonces no tenemos que tratar los problemas? No. ¿Eso necesita tratamiento? Sí. ¿Necesitas ponerte firme en algún momento y hacerle entender al otro que hay cosas que te hacen mal, que no te gustan, que necesitas que sean tratadas? Por supuesto, pero sin dejar de hacer lo que a vos te corresponde, sin dejar de honrar a la otra parte, sin dejar de cumplir tu rol. Nada me justifica a mí para dejar de cumplir mi rol. Yo sé que nos enfrentamos hoy a familias que ya están quebradas. Y entiendo que cuando no hay voluntad de las dos partes, a veces hay cosas que no se pueden reconstruir. Pero que no tengas que un día escuchar al Señor llamándote la atención porque lo que vos tenías que hacer no lo hiciste. Porque la parte que a vos te tocaba no la enfrentaste. Porque usaste al otro de excusa para echarte vos atrás. La generosidad también comienza por tu hogar. Yo escucho un montón de gente que es re generosa. Generosa en tiempo, generosa en amor, generosa en disposición, generosa en dinero, pero para con los de afuera. Y adentro tienen un egoísmo, un orgullo, una mezquindad tan arraigada que no les permite sanar los lazos familiares. La generosidad empieza por tu hogar. Sembrá en los tuyos, no seas mezquino. Dales tiempo, dales afecto, dales dedicación, dales también dinero, invertí en tu familia. Dale humildad. Dale humildad a tu familia. ¿Cuánto hace, esposo, que no le haces un buen regalo de tiempo, un buen regalo de afecto, un buen regalo de un objeto, de algo que le guste a tu esposa? ¿Cuánto hace, esposa, que no haces esto con tu marido? Sabés que hay cosas que le gustan y le hacen bien, pero como estás enojada, embroncada por todo lo que tienen en su cuenta corriente de pendientes con vos, y hay varias facturas que todavía no te pagan, entonces no tenés generosidad para con él. ¿Cuánto hace, hijo, hija, que no te ocupás de honrar a tu papá, a tu mamá, de bendecirlo? Que todo el tiempo estás destacando sus errores, las cosas que no saben. Encima, ¿sabes qué, hijo, hija? Hay algo que es natural. Si las relaciones se van desarrollando con naturalidad y con salud y con Dios en el medio, seguro que vos vas a ser mejor que papá o que mamá. Seguro. Esto es natural. Es lógico. Porque, es más, habla bien de tus padres. Porque si vos sos mejor, estás más sano en tu corazón, tenés mayor capacidad para entender las cosas, tenés un espíritu más saludable que el de tus padres, es porque tus padres te llevaron por buen camino, invirtieron bien en vos. Y entonces hoy, lo que ellos pelearon y batallaron, lo capitalizaste para tu vida. Y entonces cuando lo escuchás que dicen una estupidez, algo que te parece que no puede ser que lo digan, en vez de criticarlo, señalarlo y protestar, ¿cómo vas a decir eso? Decirle al Señor, gracias Dios,
porque yo hoy lo entiendo mejor que ellos. Y honralos y bendecilos y dale gracias de que te condujeron por un camino mejor. Nuestra mayor gratitud con Rosa a nuestros padres es que nuestros padres nos pusieron una mejor plataforma. Y a veces nos enorgullecemos de las cosas que pasamos porque la peleé en la vida. La verdad es que yo la peleé tanto menos que mis papás. Y sería un imbécil si no capitalizo eso en beneficio de mi vida, de mi familia, de mis hijos y de los planes que Dios tiene para mi vida. Sería un ignorante si no aprovecho todo lo que mis padres me dieron para ir más allá. Y por sobre todas las cosas, los estaría deshonrando. Porque estaría haciendo que todo el esfuerzo que ellos hicieron para que la base que yo tenga sea mejor que la que tuvieron ellos, la estaría tirando a la basura. Por eso, hijo, hija, es tiempo de que entiendas que tenés que honrar a los tuyos, a tus padres, y sembrar por un futuro mejor. Y en esa honra apostar para que tus hijos el día de mañana hagan lo mismo con vos. Pero dice la palabra que lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Una de las cosas que más angustian a las madres y las enferman es ver a sus hijos perdidos. Por eso yo creo que tiene mucha lógica esta palabra, porque si honras a tu padre, a tu madre, vas a cosechar honra de tus hijos. Y eso va a alargar tus días con felicidad y con gozo, porque vas a sufrir menos el día de mañana. Pero la decisión empieza hoy. Por eso, consagrá hoy tu hogar a la bendición de Dios. Si la palabra te ha hablado, lo primero que tenés que hacer es reconocer la situación en la que estás. Y por eso es bueno que dejes que la palabra te muestre tu realidad. Y yo te invito a que cierres tus ojos un momento, solamente para no distraerte y poder meditar en este momento. Porque yo sé que para muchos la realidad hoy es difícil. Que para muchos hoy es una realidad de muchos puntos sin vuelta atrás. Hay cosas que han ido pasando en tu vida, en tu familia, en tu realidad, que ya no se pueden cambiar. Y eso es lo que te está quitando la esperanza. Estás desesperanzado porque perdiste el ideal. Pero dice la palabra de Dios que en Él son nuevas todas las cosas y que todas las cosas ayudan a bien de los que le aman. Y aún en medio de esa realidad adversa y en medio de esas consecuencias que vas a tener que asumir, porque ya no tienen vuelta atrás, Dios te quiere bendecir. Dios te renueva la oportunidad. Dios tiene nuevas bendiciones para tu vida. El pueblo de Israel había estado esclavo. Y quizá vos estuviste mucho tiempo esclavo. Cuando yo compartía la palabra hace 15 días atrás te decía, capaz que para muchos de nosotros ha ocurrido lo mismo. Dios nos dio la tierra prometida y después de haber vivido en ella por desobedientes, estuvimos en tiempo de esclavitud. Y Dios nos hizo pagar en la esclavitud el precio de la falta de cuidado de la tierra que Él nos había regalado. Pero hoy nos renueva la oportunidad y por eso cuando Esdras le leía la ley al pueblo le decía, no te entristezcas, hoy no es tiempo para entristecerte, hoy es tiempo para gozarte, porque Dios renueva la oportunidad sobre tu vida. Y lo que Dios necesita es que vos renueves tu fe en que Él puede cambiar todas las cosas. Y que mires para atrás y te sinceres con Dios. Y empieces desde el inicio a confesar tus pecados.
Si hoy estás en una situación muy difícil, el problema no empezó ayer, el problema no empezó hace un mes, el problema no empezó el día que estalló la situación por la que estás. Subime un poquito, por favor, que estoy gritando mucho. Subime un poquito. Estoy gritando mucho. El problema quizá tiene un origen mucho más allá. Y como siempre en la familia, en el matrimonio, la responsabilidad es de dos, no es de uno. Y quizá ya estés en una situación irreversible para con el otro. Pero igual hoy Dios te está demandando a vos que te arrepientes, que te arrepientas, que confieses tu pecado y que le digas, Señor, perdón por lo que yo hice, por lo que de mi parte contribuyó para esta realidad en la que hoy estoy. Quizá a nuestros ojos humanos la responsabilidad del otro es mayor que la tuya. Pero aún así eso no es justificativo para que no corrijas la parte que te toca. Porque Dios te va a demandar a vos por lo que vos no hiciste. Dios me va a demandar a mí por lo que yo no hice. Y si este 2015 va a ser diferente, y si vamos a alcanzar las metas que Dios tiene para nuestra vida, como Jaime nos entusiasmaba al principio del mensaje diciéndonos, vamos, busquemos de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros este año, el primer lugar que tenemos que ocupar es el lugar en el que Dios nos puso en nuestra familia, en nuestra vida. El lugar que tenemos como hijos, el lugar que tenemos como padres, el lugar que tenemos como esposos. Yo estoy convencido de que Dios quiere sanar mi familia, tu familia, renovarnos y darnos una nueva oportunidad. Créelo, créelo. Y entonces si Dios te ha mostrado esta mañana tu realidad a la luz de la palabra y te das cuenta que hay un montón de cosas que necesitas confesarle, yo te invito a que ahora lo hagas y las confieses y le digas, Señor, yo confieso mis pecados. Si por tiempo te has estado justificando porque la otra parte te dio razones para tu actitud, pedile perdón a Dios y decirle, Señor, te pido perdón por todas estas actitudes que yo tuve en respuesta a, como una devolución de favor, a raíz de lo que el otro me hizo. Porque nada justifica, oh Dios, que yo también te desobedezca. Nada justifica, Señor, que yo abandone mi lugar de esposo, de esposa, de hijo, de hija, de padre o de madre. Nada lo justifica. Señor, yo te pido perdón porque en esta tierra que vos me diste para que yo la disfrutara, para que la viviera en libertad, terminé siendo esclavo, esclavo del pecado, esclavo de mis propias decisiones, esclavo de la enfermedad que yo mismo me busqué por no obedecerte. Quizá hoy estás viviendo un tiempo de crisis producto de lo que otros te están haciendo. Pero quizás si revisás más atrás, llegaste a esta decisión por decisiones que tomaste en el pasado y que no tendrías que haber tomado. Porque te apuraste, porque desoíste un consejo, porque fuiste ansioso. Y entonces formaste la familia a destiempo en un contexto que no era el saludable. Apuraste las cosas, fuiste inmaduro y hoy estás viviendo algo que te duele y que aunque no justifica al otro, también te responsabiliza. Por eso de nuevo,
no es que uno tiene que cargar con las culpas de todos, pero no transfiramos lo que nos toca. Este es tiempo de tu decisión. Dios hoy te habla a vos. Hoy no es el día para el codazo, no es el día para que le pegues al de al lado y le digas, Dios te está hablando. Siempre que me vengo a sentar acá a esta silla, Dios me está hablando a mí. Y entonces si Dios te ha hablado, y si estás ahora confesando tus pecados, yo te invito a que des un paso más allá, consciente paso, y que le digas, Dios, yo renuevo mis votos. Como lo hizo el pueblo de Israel, reunido al pie de los escribas, de los maestros, de los levitas que le leían la ley, que hoy al pie del altar, juntos como pueblo, escuchando la palabra de Dios, podamos cada uno de nosotros comprometernos, renovar nuestro compromiso con Dios, nuestros votos, y decirle, Dios, queremos que nuestras familias sean un altar que honre tu nombre. Y Señor, en cuanto de mí dependa, voy a hacer todo lo que deba hacer para lograrlo. Señor, hoy no puedo saber si los míos me acompañarán, pero siembro para que así sea, haciendo la parte que me toca, ocupando mi lugar, confesando mi pecado y diciéndote, Señor, restaura mi vida, restaura mi casa, restaura mi silla, la que debo ocupar yo para que pueda volver a sentarme en ella. Restaura, Señor, mi mente, mis emociones. Señor, cubrime con el manto de tu perdón. Saná mi vida, oh Dios, para que yo pueda ser un canal de bendición para que sanes mi familia. Empezá por mí. Quiero ser el primero. Señor, si de algo me voy a enorgullecer, que sea de que tuve la humildad de entender que el primero en mi casa tenía que ser yo, que el primero que debía cambiar debía ser yo, y que hice lo que tenía que hacer. Me humillé ante tu trono, confesé mi pecado y te di la autoridad para que comenzaras de nuevo en mí.